Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy nos toca analizar una articulación realmente muy compleja y muy interesante, tanto desde el punto de vista anatómico como biomecánico, que es la articulación de la rodilla, que ahí la tenemos en primer plano en la pantalla. Rodilla derecha, vista desde adelante. Como siempre, cuando analizamos una articulación, vamos a empezar a ver los huesos que la componen, luego los ligamentos y otras estructuras que ayudan a la estabilidad articular, por lo menos las estructuras más importantes, y a posteriori vemos los músculos que tienen acción sobre la articulación, sus inserciones y los movimientos que permiten. Así que vamos a comenzar entonces con los huesos. Si nos preguntan, así rápido, en frío, bueno, ¿qué huesos forman parte de la articulación de la rodilla? Claramente el fémur, de eso no hay ninguna duda, ahí lo estamos viendo pintado en verde. La rótula, o también llamada patela, tengan en cuenta este nombre, patela con doble L, que en latín significa plato pequeño, plato chico, porque es un término que se usa mucho, tanto en cursos, en libros, en congresos y demás. Muchas veces se utiliza este término en lugar de hablar de rótula. Así que, bueno, es necesario que lo recordemos. Recordemos entonces que son sinónimos. Y la tibia, ahí lo estoy pintando de verde, sería entonces los tres huesos que conforman la articulación de la rodilla. Y uno podría pensar, no, pero a ver, estaría faltando uno, este que marco acá, en verde, que sería el peroné, también llamado fíbula. Y de vuelta, fíbula es un término bastante común, bastante utilizado que tenemos que conocer. Bueno, el hecho es que en algunos animales la fíbula o el peroné forman parte de la articulación de la rodilla, pero en el ser humano no. Miren, vamos a verlo desde lateral, desde externo, ¿sí? Y ahí vemos claramente cómo esto que estoy señalando, que corresponde a la cabeza del peroné, articula con la tibia, tanto a nivel superior o proximal, como estamos viendo acá, como a nivel inferior o distal, lo vamos a ver junto con la articulación del tobillo, pero queda un espacio relativamente importante entre el peroné y la interlínea articular de la rodilla. Es decir, que el peroné entonces no forma parte de esta articulación. Eso es un concepto que tenemos que tener presente. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a analizar los huesos que acabamos de mencionar. El primero que dijimos fue el fémur. Ya algo hablamos de este hueso cuando hablamos de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. En esa oportunidad habíamos analizado su epífisis proximal, que es esta que estamos viendo acá. Recuerdan, con su cabeza, trocánter mayor que era este, trocánter menor, cuello y demás. Luego habíamos hablado muy someramente del cuerpo o diáfisis. Habíamos dicho que es muy largo, de hecho es el hueso más largo del cuerpo humano, y que en la cara posterior o dorsal encontramos esta línea que llamamos línea áspera, donde se insertaban muchos e importantes músculos. Y también habíamos mencionado que el cuerpo del fémur no es rectilíneo, como uno podría imaginar que es, sino que presenta cierta curvatura, cierta convexidad hacia delante. Esto no es casualidad, tiene que ver con la capacidad de resistir fuerzas compresivas axiales. Algo parecido habíamos hablado cuando mencionamos el raquis o columna vertebral. ¿Sí? Recuerden que a nivel de miembros inferiores, los huesos y las articulaciones van a estar adaptadas o necesitan estar adaptadas para soportar grandes fuerzas compresivas, impactos. Imaginen una persona corriendo, ni que hablar una persona saltando, y sobre todo si tenemos una carga encima. Pero los efectos de la rodilla, que es lo que nos reúne en el día de hoy, vamos a analizar la epífisis que estamos viendo ahí, que es la epífisis
distal o epífisis inferior. Lo primero que nos puede llamar la atención es el gran volumen que tiene esta epífisis con respecto al cuerpo. Vean cómo el cuerpo al llegar a este nivel se ensancha bruscamente. Y esto no es casualidad. Vamos a encontrar algo parecido a nivel de la epífisis proximal de la tibia. Y tiene que ver con que al tener una superficie articular, un área mucho mayor para articular fémur con tibia, podemos repartir mucho mejor las presiones derivadas de, por ejemplo, el impacto en la carrera o en el salto que veníamos mencionando. Y otra cosa que nos llama la atención es esta superficie blanca nacarada que vemos acá adelante. ¿Qué será esto? Esto ya lo conocemos en una de las primeras clases, es cartílago articular, que era, recuerdan, un tipo de cartílago hialino. O sea que esto es superficie articular. Vamos a ver un poquito de costado, se va a ver mejor. Vean cómo en el centro tiene una suerte de surco, está más hundido, por decirlo de una forma, en el centro, ¿sí? Mientras que hacia los costados, hacia un costado y hacia el otro, forma dos vertientes, una vertiente lateral y una vertiente medial. En definitiva, recuerda la forma de una polea. ¿Recuerdan aquellas articulaciones de artrosis en donde una de las superficies articulares tenía forma de polea? Bueno, ¿cómo se denominaban esas articulaciones? Articulaciones trocleares. Ya dado que troclea significa polea. Bueno, justamente por eso a esta superficie articular de la epífisis distal del fémur le llamamos superficie troclear, o también se le denomina tróclea femoral. Bien, si nosotros vemos desde debajo, vemos cómo el hueso parece tener dos prolongaciones, esta y esta, y esa superficie articular continúa sin solución de continuidad, cubriendo la cara posterior e inferior entonces de estas prolongaciones, que se van a denominar, ahora la vamos a ver de costado, ahí lo estamos viendo, vean acá, desde medial, desde adentro, que se denominan cóndilos. Recuerdan que estas estructuras ovaladas, así con forma de huevo, vamos a decirle, se denominaban cóndilos, y como están en el hueso fémur, cóndilos femorales. Lo mismo de este otro lado, tenemos entonces un cóndilo femoral lateral o externo, que es este, y el cóndilo femoral medial o interno. Si lo vemos desde atrás, como estamos viendo ahí, ven que queda un espacio entre ambos cóndilos, una suerte de fosa que justamente se llama fosa intercondilia. Hay algunos otros accidentes óseos que se pueden ver en el hueso seco. Vean, por ejemplo, esto sería medial o interno. Ven esa pequeña saliencia ósea que vemos ahí, se llama tubérculo del aductor. ¿Por qué? ¿Quién se imaginan que viene a insertarse? ¿Cuál de los 5 aductores que vimos en la clase pasada llegaba hasta acá abajo, hasta el cóndilo medial? El aductor mayor, o una porción del aductor mayor va a sentarse entonces a este nivel, dándole su nombre a este tubérculo. Por otro lado, a este nivel más o menos, a este nivel vamos a tener unas pequeñas alianzas óseas denominadas epicóndilos, que bueno, son importantes porque se toman como referencia para determinar el lugar exacto donde se insertan músculos y ligamentos que vamos a ver a continuación. Pero a los efectos de este curso nos alcanza con que sepan qué ligamentos y qué músculos se insertan en cada uno de los cóndilos y por supuesto cuál es su función. No es necesario que se acuerden exactamente la localización de la inserción de cada uno. Muy bien, vean, acá lo voy a checar para que se note bien. Aquí estamos viendo desde medial, se ve acá, tomó como referencia la cabeza del fémur, y vean cómo el cóndilo medial, el cóndilo interno, es un poco más corto y tiene una curvatura un poquito mayor a este nivel que el cóndilo lateral. Si ustedes ven, bueno, el cóndilo lateral tiende a ser un poquito más largo y tiene, bueno, a este nivel una curvatura que es un poquito más aplanada. Por ahora quédense con esa idea, ¿sí? Este es un poquito más corto, mientras que este es un poquito, algunos milímetros más largo.
después vamos a ver qué importancia tiene esto en el movimiento de la rodilla. Bien, pero bueno, por ahora vamos a seguir entonces con el segundo de los 3 huesos que forman parte entonces de esta articulación. Y ese hueso que todos lo conocemos se llama rótula o patela. Muchos autores consideran que es el hueso sesamoideo más grande. ¿Qué era un hueso sesamoideo? Un hueso que se encontraba dentro de un tendón. Otros autores dicen que en realidad para ser considerado sesamoideo debería ser inconstante. Es decir, puede estar o no siendo perfectamente normal. Sin embargo, la rótula en condiciones normales siempre la tenemos. Entonces, por eso algunos autores dicen que en realidad no sería un hueso sesamoideo. Pero lo importante es que se encuentra envuelto, si bien no completamente, pero en gran parte por un tendón que es el tendón rotuliano o tendón cuadricipital o ligamento rotuliano. Bueno, se le han dado diferentes nombres, los vamos a ver en la clase próxima. Acá estamos viendo entonces la rótula desde adelante, vemos que tiene forma, se le dice ligeramente triangular, ¿verdad? Esto sería una base y estos serían los lados y acá sería el vértice. Vemos que tiene un montón de orificios, esos son orificios vasculares, por ahí van a ingresar vasos sanguíneos y si ustedes ven tiene como una suerte de estrías, ¿ven? Una especie de rayitas que corren en este sentido. Eso es justamente el tendón rotuliano, que es continuación del tendón del cuádriceps, que se inserta con fuerza y que tira con fuerza a ese nivel, provocando entonces estas estrías que se ven muy bien en el hueso seco. Si lo vemos desde arriba, bueno, acá tendríamos lo que sería la base de la rótula o patela. Hacia atrás se va a insertar la cápsula de la articulación y tirando hacia adelante se va a insertar entonces este ligamento cuadricipital que hacíamos mención. Pero lo que me interesa más que nada es verlo desde atrás. Y ahí, ¿qué aparece? Si bien no en toda la superficie, pero sí en la mayor parte de la cara posterior. Esta superficie blanca nacarada, que es, por supuesto, cartílago articular. Esta es la parte entonces de la rótula que va a articular. ¿Con quién? Con la tróclea femoral. Si ustedes ven, lo vemos ahí medio de costado. Ven que tiene como una suerte de cresta. Ahí creo que se ve bastante bien. Bueno, esa cresta justamente va a calzar, por decirlo de alguna forma, en la garganta, en ese surco medio que tenía la polea o la tróclea del fémur. Este cartílago es bastante grueso, tiene unos 3 o 4 milímetros. Uno puede decir, bueno, 3 o 4 milímetros no parece gran cosa. Bueno, pero recuerden que el cartílago que recubre las articulaciones en general es fino, no es algo muy grueso, tiene algunos pocos milímetros. O sea que un cartílago de 3 o 4 milímetros es considerable. Tiene que ver con las fuerzas que va a soportar, de lo cual algo vamos a hablar en la clase próxima. Bien, volvemos para atrás. Entonces, si nosotros vemos, lo vemos ahí, creo que ahí se ve muy claramente. La pregunta es, ¿con quién articula la rótula por detrás? Con el fémur. ¿Con el fémur y con quién más? Con nadie más. Es decir, la tibia en esta articulación no juega. Se llama articulación fémoro-rotuliana o fémoro-patelar. Entre la tróclea femoral entonces y la cara posterior de la rótula. Si nosotros insertáramos, digamos, un fierro o lo que sea, ¿sí? en este sentido, en el sentido transversal, atravesando la rótula, aquí me encuentro para atrás entonces con el fémur. Bien. De acá para abajo, ustedes pueden decir, bueno, de acá para abajo, en la última partecita me estoy encontrando con la tibia. Bueno, pero recuerden que esta partecita, ese polo inferior llamado vértice de la rótula, no tiene superficie articular, o sea que no forma parte de esta articulación. Ese es un concepto importante a retener. Y vamos con el tercer y último hueso que conforma esta articulación, que es la tibia, más específicamente la epífisis proximal o superior de la tibia. Primero algo que ya habíamos mencionado, vean cómo la tibia al llegar a la epífisis proximal no solamente cambia su forma, digamos que el cuerpo de la tibia, si yo cortara en este sentido transversal y lo viera desde arriba, tendría una forma más bien triangular, mientras que al llegar acá
adquiere una forma más cuadrangular. Pero además vean cómo se ensancha bruscamente y aumenta su volumen. Como decíamos, tiene que ver con la necesidad de la rodilla de soportar grandes impactos y por lo tanto aumentar la superficie entre los huesos que la componen para distribuir esa carga. Así que vamos a verlo desde arriba. Ahí está, esto es adelante, esto es atrás. Estamos viendo tibia derecha visto desde arriba. Bien, o sea que tenemos lateral y medial. Nuevamente aparecen estas superficies blancas nacaradas que son superficies articulares. Estas son las superficies que se van a articular con los cóndilos femorales, dando la articulación femorotibial. Recuerden que usualmente para nombrar una articulación comenzamos hablando del hueso más proximal y secundariamente vamos con el hueso más distal, o sea, articulación femorotibial. Por supuesto que estos cartílagos articulares también tienen un grosor considerable de alrededor de 3 milímetros y vemos que son dos superficies que se van a denominar platillos tibiales. A veces, no sé, uno se podría acordar como si fueran los platillos de una batería y dado que pertenecen a la tibia, bueno, platillos tibiales. Otra forma de llamarlos son cavidades glenoideas tibiales, también aparece con ese nombre en algunos textos. Y a todo esto, digamos, toda la cara superior de esta tibia, que dijimos que grosso modo tiene una forma cuadrangular, bueno, toda la cara superior se llama plató, o también llamado plataforma tibial. Bien, o sea, platillos, uno y otro, y todo, entonces es plató o plataforma. Algo más para destacar, importante, si ustedes ven acá, no exactamente en el centro, sino tirando un poquito hacia atrás, hay como unos levantamientos, vamos a decir, el hueso se levanta, una suerte de eminencias óseas, quizás si lo vemos en este ángulo se vea un poquito mejor, en esta animación no se ve tan bien, en el hueso seco se ve muy claramente. Ven cómo hay como dos pequeñas elevaciones de hueso, dos espinas, digamos, que se levantan a ese nivel. Se llaman justamente espinas tibiales y son importantes puntos porque ahí se van a insertar ligamentos y estructuras llamadas meniscos que vamos a ver en un ratito. Algunos autores, por ejemplo Testi, plantea que en realidad no tienen exactamente la forma de espinas, así que prefieren el nombre de eminencias. Rouvier también le llama eminencias interglenoideas, pero probablemente el nombre de espina sea el más común. O sea que si lo vemos de vuelta desde arriba, ahí lo estamos viendo, recuerden cómo estamos posicionados, esto es adelante y esto es atrás. Tenemos las espinas tibiales, y por delante tenemos una superficie que se llama justamente superficie preespinal, está por delante de las espinas, preespinal, y por detrás otra superficie que es menos plana, tiene una caída más pronunciada, está por detrás de estas espinas, ¿cómo se llamará? Superficie retroespinal. Muy bien, ahora nos vamos a mirar la tibia desde adelante y vemos que entonces los platillos tibiales, y podemos considerar toda la plataforma tibial, están sostenidas por una suerte de plataformas, digamos que son estas, una que sería medial y otra que sería lateral, que sería esta acá. Estos soportes óseos sobre los cuales se apoyan estos platillos se les llaman cóndilos tibiales. Es importante darle el apellido, ¿sí?, para no confundirse con los cóndilos femorales. También algunos autores le llaman mesetas tibiales. Bien, y acá aparece algo muy importante, un accidente óseo que es muy notorio en cualquier persona. Si ustedes se palpan por debajo de la rodilla, bueno, a este nivel claramente van a poder sentir esta saliencia ósea. Lo voy a poner ahí en el plano sagital, así se ve más claramente. Esta saliencia ósea acá, más marcada en personas que desde temprana edad hacen fuerza con el cuádriceps, se llama tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad es como una saliencia ósea, pero no tan puntiaguda como podría ser una apófisis, sino más robusta, más de este estilo, ¿sí?
en la parte inferior de esta tuberosidad anterior de la tibia se va a insertar el principal, por lejos, músculo extensor de la rodilla, que es el músculo cuádriceps femoral. Vamos a ver que en realidad puede variar según los autores. Algunos autores dicen que el cuádriceps se inserta en la rótula y desde la rótula hasta acá lo que llega es un ligamento llamado justamente ligamento rotuliano, pero el concepto es que directa o indirectamente el cuádriceps va a llegar entonces a este nivel. Y vean, acá ya hemos visto algo, por debajo de lo que sería la meseta tibial externa, ahí vemos entonces la superficie articular para la fíbula o el peroné, más específicamente para la cabeza del peroné. Bien, ahora ya vimos el fémur con sus cóndilos femorales y habíamos visto que el cóndilo femoral tiene unas curvaturas que son estas acá que les estoy marcando, ¿ven? No es plano, sino que es curvo, curvatura que se va acentuando a medida que nos vamos hacia posterior, pero bueno, eso si bien va a tener importancia después lo que es la cinemática de la rodilla, bueno, no nos vamos a detener ahí por un tema de tiempo básicamente, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos venimos a los platillos tibiales, vemos que son prácticamente planos. En realidad, el cóndilo interno es ligeramente cóncavo en ambos sentidos, sentido transversal y sentido antero-posterior. Pero eso en el hueso seco, pero cuando está recubierto por el cartílago hialino, esa concavidad realmente es muy poco marcada. Y a nivel del platillo tibial lateral o externo, bueno, este acá que vamos a marcar todavía en verde, a ese nivel tenemos incluso una ligera convexidad en sentido antero-posterior. Recuerden eso porque luego va a ser importante cuando analicemos un movimiento de la rodilla que se llama rotación automática, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante de los efectos de lo que quiero explicar ahora es que tenemos por un lado una superficie que es curva, el cóndilo femoral, y por otro lado una superficie que es prácticamente plana, incluso ligeramente convexa, que es el platillo tibial. O sea que, primero, esta superficie parece ser muy inestable, así como está, fácilmente podría dar lugar a, por ejemplo, esguinces o luxaciones, porque los puntos de contacto, la congruencia articular hasta ahora es muy poca. Y además dijimos que la rodilla tiene que soportar grandes cargas, impactos y demás. Y fíjate que hasta ahora como estamos, el contacto entre el cóndilo femoral y el platillo tibial se da, por ejemplo, a este nivel, ¿sí? Se ve muy poquito contacto, mientras que para acá y para acá, ven cómo queda un espacio entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Por lo tanto, toda la carga, todo el impacto en un determinado gesto deportivo, por ejemplo, recaería sobre una superficie muy reducida de cartílago articular. Entre otras cosas, esto llevaría a un desgaste precoz de esa zona del cartílago. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Es decir, mejorar la congruencia articular y además repartir las presiones en una superficie mucho mayor. Bueno, ahí aparecen unos actores que todos conocemos, todos los hemos escuchado nombrar, que son los famosos meniscos. Tengan en cuenta que la rodilla no es la única articulación que tiene meniscos, pero sin duda que son los más conocidos, también por lo que tiene que ver con sus frecuentes lesiones en algunos deportes como en el fútbol. Ahí los vamos a ver. Bien, ahí aparecieron, los estoy pintando de verde. Tenemos entonces un menisco, ese que está señalado ahí en verde, que es el menisco lateral o menisco externo. Y del otro lado tenemos un menisco que es medial o menisco interno. Si ustedes ven, entre ambos se establece un ligamento que se llama ligamento transverso de la rodilla. Eso estamos marcando ahí en verde. Bien, bueno, lo que vamos a hacer es sacar la rótula, es sacar el fémur por arriba. Sacamos estos que son los ligamentos cruzados. Y entonces vamos a verlo desde arriba. Recuerden, rodilla derecha. Y si ustedes ven, ahí lo vemos, ese es el externo. Entonces, tiene forma de media luna, forma de croissant, a veces aparecen en algunos textos, ¿verdad? Vean que tienen estas extremidades que se llaman cuernos, ¿sí? Se denomina así, cuernos del menisco, y un cuerpo. Y forman una suerte de
cuña, si ustedes ven, ahora vamos a ver un video, va a quedar mucho más claro, pero la parte, digamos, externa del menisco es más gruesa, mientras que hacia adentro se va afinando hasta terminar en un borde filoso, entonces cubriendo, digamos, ese espacio que quedaba entre el cóndilo femoral, que tenía esa forma curvilínea, y los platillos tibiales, que tenían una forma mucho más plana. Entonces, una de las funciones de estos meniscos es que aumenta la congruencia articular. Como regla general, recuerden que los cartílagos no están irrigados, y estos cartílagos no sean excepciones. O sea, en términos generales podemos decir que los meniscos no están irrigados, no les llegan vasos sanguíneos, excepto en su zona más posterior. Se llama zona roja, justamente, donde tienen una cierta vascularización derivado de una arteria que irriga la rodilla, que se llama arteria poplitea. Pero la parte más interna, digamos los 2/3 internos del menisco, son avasculares. Esto es importante, por ejemplo, en las lesiones. Cuando un cartílago en la parte interna, digamos a nivel de este borde interno, sufre una lesión, al no ser vascularizado, bueno, no se va a recuperar por sí mismo y va a determinar, por ejemplo, sacar ese pedacito de menisco que esté lesionado. ¿Cuál de los dos meniscos es el que tiende a lesionarse más? Bueno, el interno, por algunas fuentes que he leído, estadísticamente es el que lleva la mayor cantidad de lesiones. Bien, si ustedes ven, el menisco externo es más cerradito, forma casi una O, mientras que el menisco interno es más abierto y forma más, o tiene más una forma de DC. No sería demasiado relevante que nos acordemos a los efectos de este curso de esto, pero hay una mnemotecnia que resulta muy sencilla para acordarse, así que se las voy a mencionar, que es Citroën. Citroën, como la marca del auto, entonces con forma de C, el interno, con forma de O, el externo. Este tipo de mnemotecnias creo que ayudan. Yo me acuerdo de esta palabra, Citroën, y ahí ya no me olvido más cuál tiene forma de C y cuál tiene forma de O. Así que en ese sentido creo que las mnemotecnias son válidas.